Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con el tema 3, que va sobre la elasticidad de la demanda y de la oferta. Bien, el contenido de este tema, vamos a ver una brevísima introducción, luego vamos a hablar de la elasticidad precio de la demanda, la elasticidad renta de la demanda, elasticidad cruzada de la demanda y la elasticidad precio de la oferta. Para finalizar, hablaremos también de algunas aplicaciones. Este tema lo vamos a ver a lo largo de esta semana. Bien, empezamos hoy con la elasticidad precio de la demanda y la elasticidad renta de la demanda. Son los contenidos que veremos el día de hoy. Bien, primero, como a manera de introducción, la elasticidad en un sentido general es un instrumento analítico, un instrumento matemático que nos va a servir para medir la sensibilidad de una variable respecto a la variación de uno o de algunos de sus determinantes. Bien, entonces, fijaos que estamos relacionando dos variables, una variable X, que sería la dependiente, por ejemplo, y una variable Y, que sería la variable independiente. Entonces, la elasticidad lo que nos va a permitir es medir cuán sensible es la variable X a variaciones en la variable independiente o la variable Y. Bien, entonces lo que vamos a hacer nosotros es aplicar esta medida, este instrumento matemático lo vamos a aplicar a las variables que hemos venido trabajando en el tema 2, que son la cantidad, bien sea demandada o la cantidad ofertada, y el precio, ¿vale? Entonces vamos a ver, por un lado, también cuán sensible es la cantidad demandada a las variaciones en el precio, la cantidad demandada de un bien, cuán sensible es a las variaciones en el precio de ese bien, a las variaciones en la renta del consumidor y a las variaciones en los precios de los bienes relacionados, bien sea sustitutivos o bien sea complementarios. Y luego, por último, vamos a ver cuán sensible es la cantidad ofertada de un bien ante cambios en el precio de ese bien. Entonces, hoy vamos a empezar con con la elasticidad precio de la demanda. Bien, entonces, fijaos, la elasticidad precio de la demanda, como os comentaba antes, lo que va a medir es la sensibilidad de la cantidad demandada de un determinado bien ante las variaciones en su precio. Bien, la elasticidad precio de la demanda matemáticamente se puede expresar con el siguiente cociente. Sería la variación porcentual de la cantidad demandada partido por la variación porcentual en el precio, como tenéis allí. Matemáticamente, ¿cómo sería esto? Q2 menos Q1 partido por Q1 multiplicado por 100 y eso a su vez todo dividido entre P2 menos P1 partido por P1 multiplicado por 100. ¿Quién es Q2? ¿Quién es Q1? ¿Quién es P2? ¿Quién es P1? Pues sería, Q1 sería la cantidad demandada en la situación 1, es decir, al precio 1. Bien, Q2 sería la cantidad demandada en la situación 2, es decir, cuando sube o baja el precio, y entonces sería el precio 2. Bien, luego lo vamos a ver gráficamente. Primero vamos a detenernos aquí. ¿Cómo interpretamos este resultado? Aquí, por ejemplo, vamos a suponer que Q2 menos Q1 partido por Q1 multiplicado por 100 me da 10%. Y la parte de aquí abajo vamos a suponer que me da 20%. Y este cociente me da 0,5. Primero, es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de la elasticidad precio de la demanda, este cociente que tenemos aquí lo tenemos que poner en valor absoluto, es decir, tenemos que tomar, digamos, el valor que nos da sin tener en cuenta el signo negativo que nos va a dar aquí dentro. Bien, porque siempre, dado que la ley de demanda establece que la variación entre el precio y la cantidad es una variación inversa, es decir, cuando aumenta el precio disminuye la cantidad o cuando disminuye el precio aumenta la cantidad, como las dos variables varían en sentido contrario,
este cociente que está aquí dentro de este valor absoluto siempre me va a dar negativo. Pero no nos interesa en este caso el signo negativo, con lo cual vamos a tomar siempre el valor absoluto de ese cociente, ¿vale? ¿Cómo lo interpretamos? Aquí, por cada incremento de un 1% en el precio, la cantidad demandada se reduce en un 0,5%. Así es como vamos a interpretar este cociente. Y luego vamos a añadir una cosilla más que vamos a ver más adelante. ¿Bien? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que hay un bien determinado que sube su precio de 0,75 céntimos de euro, era su precio original, y sube su precio a 1 euro, ¿vale? Entonces, originalmente al precio de 0,75 se demandaban 110 unidades de ese bien y estábamos aquí en este punto A de la recta de demanda. ¿Bien? Pero cuando sube el precio a 1 euro, la cantidad demandada baja a 100 unidades. Bien, entonces nos vamos a mover de este punto A donde estábamos a este punto B, ¿vale? Que lo que me está expresando es que al precio de 1 euro se demandan 100 unidades de ese bien. Si queremos calcular la elasticidad precio de la demanda, en esta nueva situación, o sea, en esta situación que tenemos de esta subida de precio, la cantidad demandada, cómo ha variado y queremos ver la sensibilidad, bien, de la demanda ante el cambio en ese precio, lo que hacemos es a Q2 le restamos Q1 partido por Q1 multiplicado por 100 y todo eso lo dividimos por P2 menos P1 partido por P1 multiplicado por 100. Digamos que esta es la fórmula de las variaciones porcentuales para calcular la elasticidad precio de la demanda. Bien, esto al final hago yo todas mis operaciones y esto al final me va a dar 0,27. ¿Cómo interpretamos este resultado? Por cada incremento de un 1% del precio, la cantidad demandada disminuye un 0,27%. ¿Bien? Entonces vamos a seguir. Nosotros la elasticidad precio de la demanda también se puede calcular de una forma, una vía alternativa que se denomina la elasticidad arco de la demanda o elasticidad del punto medio. ¿Por qué se llama elasticidad del punto medio? Porque a diferencia de la fórmula anterior, que es donde calculamos la elasticidad a partir del cociente de las variaciones porcentuales de las variables, aquí lo vamos a hacer, fijaos, la variación de Q, que esto sería triángulo Q es Q2 menos Q1, y eso lo dividimos entre Q1 más Q2 partido por 2. Fijaos que estamos dividiendo la variación simple de Q entre el promedio, ¿vale? Entre el promedio de los dos puntos que estamos considerando de Q1 y Q2, al dividirlo por 2, estamos calculando el promedio. Por eso se llama la elasticidad del punto medio, porque lo que estamos haciendo aquí es, digamos, dividir la cantidad, la variación de Q partido por su promedio y eso a su vez dividido por la variación de P partido por su promedio, ¿vale? De allí el nombre del punto medio. Hay una forma más fácil de, digamos, si reescribimos matemáticamente esta fórmula que tenéis aquí en este cuadro gris y lo reescribimos y lo escribimos de esta manera que tenéis al lado, es mucho más fácil acordarse de la fórmula. Sería Q2 menos Q1 partido por P2 menos P1 multiplicado por P1 más P2 dividido por Q1 más Q2. Particularmente a mí me resulta más fácil aprendérmelo de esta manera. El signo negativo delante quiere decir que el valor que esté aquí dentro, que siempre me va a dar negativo, porque como os expliqué anteriormente, por la ley de demanda, ese valor siempre da negativo dentro, ¿vale? Pues el signo negativo que está fuera lo que quiere decir es que, digamos, me interesa este valor que me da aquí dentro, pero en positivo, ¿vale? O puedo tomar el valor absoluto del valor que me dé aquí dentro. ¿Bien? Entonces, si con los datos del gráfico
presentado anteriormente quisiéramos calcular la elasticidad arco de la demanda, entonces obtendríamos el siguiente resultado. Aquí triángulo Q, que eso es variación de Q, partido por triángulo P, que es variación de P. Ojo, no variación porcentual, sino la variación simple. Es decir, Q2 menos Q1 partido por P2 menos P1 y multiplicado en este caso por P1 más P2 dividido por Q1 más Q2. Bien, eso me va a dar, bueno, pues aquí tengo mis, ¿quién era? Q2, 100, menos Q1, 110, partido por P2, que era 1, menos P1, que era 0,75, ¿no? Y allí tenéis el resultado al final, sería recordar que esto que me da aquí dentro, bien lo multiplico por este signo negativo de fuera o bien tomo el valor absoluto, cualquiera de las dos cosas puedo hacer, ¿vale? Y ese me da 0,33. ¿Cómo interpreto este resultado? Por cada incremento de un 1% del precio, la cantidad demandada disminuye un 0,33%. Bien, recordar que estamos hablando de la elasticidad precio de la demanda y que la relación entre el precio y la cantidad demandada es inversa. Por eso decimos, por cada incremento en cierto porcentaje del precio, la cantidad demandada va a disminuir. Bien, entonces por eso lo interpretamos de esa manera. Bien, ahora bien, fijaos, cuando yo hago los cálculos de la elasticidad precio de la demanda, me pueden dar los siguientes resultados. Yo puedo tener un resultado que sea mayor que 1, menor que 1, igual a 1, igual a infinito o igual a 0. Bien, si me da mayor que 1, diremos que la elasticidad, diremos que la demanda es elástica. Bien, si me da menor que 1, diremos que la demanda es inelástica. Si me da igual a 1, diremos que es unitaria. Si me da igual a infinito, diremos que la demanda es perfectamente elástica. Y si me da igual a 0, diremos que la demanda es perfectamente inelástica. Bien, vamos a ver qué significa cada una de estas digamos, nociones. Bien, vamos a verlo además gráficamente, que es la mejor forma de verlo. Fijaos, cuando hablamos de la demanda elástica, es decir, cuando yo hago el cálculo, el resultado que me da es una elasticidad precio de la demanda mayor que 1. Bien, entonces, eso lo que significa es que una variación en el precio, bien sea una reducción o un aumento del precio, va a originar una variación porcentualmente mayor en la cantidad demandada. En este caso, vemos el ejemplo, una reducción del precio de un 10%, pasamos aquí de P1 a P2, va a originar un incremento de la cantidad demandada en un porcentaje mayor, es decir, en un 30% en este caso. Bien, entonces eso hace que la forma de la curva de demanda sea así como un poco acostada, ¿vale? Entonces, porque la variación del precio es porcentualmente menor que la variación que se origina en la cantidad demandada. Bien, entonces esa sería la demanda elástica. Algunos ejemplos de demanda elástica, esto tomado del libro de Krugman, Wells y Grady, por ejemplo, la vivienda, la elasticidad precio de la demanda es de 1,2, la comida en restaurantes es de 2,3, bien, los viajes en avión 2,4, los viajes al extranjero 4,1. Mientras mayor es la elasticidad de la demanda de un bien, lo que me está indicando es que mayor es la sensibilidad de la demanda de ese bien ante cambios en su precio. Fijaos, aquí todos tienen una demanda elástica, pero por ejemplo los viajes al extranjero tienen una demanda más elástica todavía que, por ejemplo, la vivienda, ¿no? Entonces, es decir, es mucho más sensible a los cambios de los precios los viajes al extranjero que, por ejemplo, los cambios de los precios en la vivienda o en las comidas en restaurantes, por ejemplo. Bien, de acuerdo, vamos a seguir allí. La elasticidad precio de la demanda, en este caso estamos viendo la demanda inelástica. Bien,
Fijaos que la demanda inelástica es cuando hacemos el cálculo de la elasticidad precio de la demanda, bien por la fórmula de las variaciones porcentuales o bien por la fórmula del arco, y nos da un resultado menor que 1. Bien, ese resultado menor que 1 lo que significa es que la reducción o el aumento en el precio, lo que estemos considerando, va a originar una variación en la cantidad demandada en un porcentaje menor. Bien, o sea, la sensibilidad de la cantidad demandada a los cambios en el precio es pequeña, es menor. Bien, entonces aquí, por ejemplo, estamos considerando en este ejemplo, en este gráfico, una reducción del precio en un 10% origina un incremento en la cantidad demandada del 2%. Fijaos que la variación porcentual del precio es mayor que la variación porcentual que se da en la cantidad. Luego, más adelante, os voy a explicar por qué unos bienes tienen demanda elástica o por qué unos bienes tienen demanda inelástica, por ejemplo, ¿vale? Porque hay unos determinantes, hay unos factores que hacen que la demanda sea de un tipo o de otro. ¿De acuerdo? Por ejemplo, algunos ejemplos de bienes con demanda inelástica suelen ser los bienes de primera necesidad. Por ejemplo, alimentos, huevos, carne de ternera, también material de oficina o gasolina. Este es un ejemplo tomado de nuevo del libro de Krugman, Wells y en este caso Olney, ¿vale? Y entonces, fijaos, mientras menor es la elasticidad de la demanda de un bien, menor es la sensibilidad a las variaciones en el precio del mismo. Bien, entonces lo que quiere decirse es que aquí, por ejemplo, todas las elasticidades precio de la demanda, todos los resultados son, digamos, de un bien inelástico. Lo que sucede es que, por ejemplo, es más inelástico todavía, por ejemplo, la demanda de huevos o de carne de ternera que la de gasolina. Esto normalmente tiene que ver con si el bien es de primera necesidad, por ejemplo, como os explicaré más adelante. Los medicamentos, los alimentos de primera necesidad suelen tener una elasticidad de la demanda mucho más inelástica que otros bienes. Luego tenemos un caso que es más que nada teórico porque matemáticamente nos puede dar este resultado, que es la demanda unitaria. Bien, entonces la demanda unitaria ocurre cuando la variación en el precio origina una variación en la cantidad demandada exactamente en el mismo porcentaje. Por ejemplo, tenemos aquí una reducción del precio de un 10%, origina un incremento en la cantidad demandada del 10%. Y vemos, por ejemplo, que si hacemos el cálculo matemático de la variación porcentual de la cantidad partido por la variación porcentual en el precio, diríamos 10% partido por 10% nos va a dar igual a 1. De allí que el nombre de esta elasticidad precio de la demanda, que es unitaria. Bien. Luego tenemos los casos extremos, que son la demanda perfectamente inelástica y la demanda perfectamente elástica. En este caso vemos la demanda perfectamente inelástica, que quiere decir que a medida que, aunque suba el precio de un bien determinado, ¿de acuerdo? Aunque suba el precio de un bien determinado, la cantidad demandada de ese bien va a ser siempre la misma, ¿de acuerdo? Entonces, esto suele pasar, como diremos más adelante, con los bienes de primerísima necesidad o, por ejemplo, un medicamento que necesitamos para vivir, aunque suba el precio, por ejemplo, siempre voy a comprar una determinada cantidad. Es decir, es una demanda que no es sensible para nada a los cambios en los precios. Todo lo contrario pasa con la demanda perfectamente elástica, que a un precio determinado se consumen infinitas cantidades de ese bien, pero si sube el precio, aunque sea un poquito, ya la cantidad demandada va a ser cero de ese bien. ¿De acuerdo? Porque es un bien, sobre todo los bienes que tienen sustitutivos cercanos, suelen tener este tipo de demanda. Más adelante en el tema 4, cuando veamos los mercados competitivos,
cada productor en un mercado competitivo se enfrenta a una demanda de este tipo. El productor en un mercado de competencia perfecta sabe que no puede subir el precio porque sus consumidores se van a ir a otros productores que tienen el precio al precio de mercado. Entonces, suele pasar en ese tipo de mercados. Bien. Entonces, vamos allí con los determinantes de la elasticidad precio de la demanda. Un momentito, por favor. Bien. Los determinantes de la elasticidad precio de la demanda. Tenemos, por un lado, la naturaleza de las necesidades que satisface el bien. Por ejemplo, los bienes necesarios, salud, alimentación, los bienes que generan adicciones como el tabaco o el alcohol, suelen tener una demanda más inelástica, ¿vale? Es decir, son menos sensibles a las variaciones en los precios. Mientras que los bienes de lujo, por ejemplo, o los bienes relacionados con el ocio, comidas en restaurante, idas al cine, suelen tener una demanda más elástica, es decir, más sensible a las variaciones en los precios. Bien. Luego, por otro lado, el número de bienes sustitutivos y su disposición. La elasticidad precio de la demanda de un bien va a depender de si hay o no bienes sustitutivos para ese bien determinado, para ese producto determinado, y si están disponibles. Si el consumidor tiene disponibilidad, puede acceder a ellos. Bien, entonces, por ejemplo, suelen tener una sensibilidad mayor a las variaciones en los precios aquellos bienes que tienen sustitutos cercanos, por ejemplo, como la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, como la mantequilla y la margarina, el té y el café, mientras que los bienes que no tienen sustitutivos cercanos suelen, tener una demanda más rígida, más inelástica. También pasa con los alimentos de primera necesidad. Suelen tener una demanda más inelástica porque ante cambios en los precios de esos alimentos, los consumidores, pues si necesitan una cantidad determinada de esos alimentos para satisfacer sus necesidades, de alimentación y nutricionales, pues van a seguir comprando más o menos esas cantidades y los precios van a influir poco en su cantidad demandada de ese bien. Y luego, por último, el periodo de tiempo hace que los consumidores se puedan adaptar a los cambios en los precios, puedan adaptar sus hábitos de alimentación o puedan adaptar un poco sus gustos, ¿no? Y entonces, en general, todos los bienes en el largo plazo suelen tener una demanda más elástica. ¿Bien? Entonces, esto con respecto a los determinantes de la elasticidad precio de la demanda. La elasticidad precio de la demanda y el ingreso total que van a percibir las empresas está relacionado, ¿bien? Porque las empresas van a tratar de variar el precio de su producto si con ellos aumentan sus ingresos. No siempre lo van a poder hacer. Esto depende de la elasticidad de la demanda, como vamos a ver. Entonces, por ejemplo, los bienes que tienen una demanda elástica, para aumentar sus ingresos, a la empresa le conviene disminuir el precio. Bien, porque si disminuye el precio, por ejemplo, en un porcentaje pequeño, el aumento que va a generar, que se va a ocasionar en la demanda, en la cantidad demandada, va a ser mayor y entonces eso va a hacer que aumenten sus ingresos. Bien. Sin embargo, por ejemplo, si la demanda es inelástica, para aumentar sus ingresos, a la empresa lo que le conviene es aumentar el precio, porque aunque aumente el precio un poquito, ¿vale? Va a bajar la cantidad demandada, porque eso es la ley de demanda, pero va a bajar en un porcentaje menor que la subida del precio, con lo cual le va a compensar. Luego lo vamos a ver en un ejercicio con números para que lo corroboréis. Si la demanda es unitaria, para aumentar sus ingresos, a la empresa le va a dar igual aumentar o subir el precio. Como la cantidad demandada varía exactamente en la misma proporción que el aumento del precio o que la disminución del precio, entonces va a dar igual si sube o baja el precio, para los ingresos va a dar exactamente lo mismo.
Si la demanda es perfectamente elástica, para aumentar sus ingresos la empresa no puede subir los precios porque si la empresa aumenta los precios, entonces la cantidad demandada va a bajar automáticamente a cero. ¿Bien? Por el contrario, si la demanda es perfectamente inelástica, para aumentar sus ingresos, la empresa puede aumentar sus precios porque la demanda no va a variar, va a ser siempre la misma. ¿De acuerdo? Luego vamos a ver un ejercicio para que veáis la relación que hay entre la elasticidad precio de la demanda y el ingreso total de las empresas. ¿Bien? Entonces, vamos para allá. Como siempre os pongo las preguntas de autoevaluación para que veáis y controléis vuestros conocimientos en cada parte del tema según vamos terminando, según vamos viendo cada parte del tema. ¿Qué mide la elasticidad precio de la demanda? ¿Cómo se puede medir la elasticidad precio de la demanda? Recordar que ¿qué mide la elasticidad precio de la demanda? La variación, digamos, la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien ante cambios en el precio de ese bien. ¿De acuerdo? ¿Cómo se puede medir la elasticidad precio de la demanda? Se puede medir a través de dos vías. Por un lado, las variaciones porcentuales, a través del cociente de las variaciones porcentuales o a través de la elasticidad arco o del punto medio. ¿Qué diferencia hay entre una demanda elástica y una demanda inelástica? Recordar que la demanda elástica es más sensible a los cambios en los precios. Una variación en un porcentaje determinado del precio va a originar una variación en un porcentaje mayor en la cantidad demandada del bien. Sin embargo, en la demanda inelástica va a suceder lo contrario. La demanda inelástica es menos sensible a las variaciones en los precios. ¿Qué factores determinan la elasticidad precio de la demanda de los bienes? Pues recordar que tiene que ver, por un lado, con la naturaleza de los bienes, si son bienes de primera necesidad o no lo son, luego la disponibilidad de bienes sustitutivos, sustitutivos de ese bien que estemos analizando, y por último el tiempo. En el largo plazo, todos los bienes tienen una demanda más elástica porque los consumidores se pueden adaptar a los cambios en los precios, ¿de acuerdo? Si una empresa se enfrenta a una demanda elástica y quiere subir sus ingresos, ¿qué deberá hacer? ¿Aumentar o disminuir el precio? Justifique su respuesta. Pues deberá disminuir el precio, porque si disminuye el precio en un porcentaje, aunque sea pequeño, va a haber un aumento más grande de la cantidad demandada y entonces eso va a hacer que aumenten sus ingresos. Lo vamos a ver luego en un ejercicio. Bien, aquí tenemos un ejercicio relacionado con lo que hemos visto hasta ahora. En el año 2018, el precio de un café en la cafetería de la facultad era de 70 céntimos. A ese precio se consumían 1000 cafés al día durante todo el curso. En el año 2019, el precio de un café subió a 90 céntimos y se consumían 980 cafés al día durante el curso. Con esta información se pide 1. Calcular la elasticidad precio de la demanda, tanto con la fórmula de las variaciones porcentuales como con la fórmula del punto medio o elasticidad arco. Y 2. Si los dueños de la cafetería quieren aumentar sus ingresos totales, ¿qué deberían hacer para el año que viene? ¿Subir o bajar el precio del café? Justifique su respuesta. Bien, vamos allí. Fijaos. Aquí tenemos, primero vamos a verlo en el gráfico, ¿vale? La situación es que el precio 1, en la situación 1, en el año 2018, el precio era 0,70 céntimos, ¿no? 70 céntimos de euro. Y el precio 2 subió a 90 céntimos. Al precio de 70 céntimos se demandaban 1000 cafés por día. Al precio de 90 céntimos disminuyó la demanda de café a 980. Y nos piden que calculemos la demanda tanto por la fórmula de las variaciones porcentuales, que es la que tenéis aquí, como por la fórmula del arco, que es la que tenéis en la siguiente transparencia. Bien, vamos para atrás. Entonces, por la vía de las variaciones porcentuales, yo calculo de esta manera el cociente de la variación porcentual de Q partido por la variación porcentual del precio. Y esto va a ser
980, que es Q2, menos 1000, que es Q1, partido por 1000, que es Q1, multiplicado por 100. Y luego 0,9, que es el precio 2, menos 0,7, que es el precio 1, partido por 0,7, que es el precio 1, multiplicado por 100. ¿De acuerdo? Y esto me va a dar 0,07. Bien, entonces, ¿cómo interpretamos este resultado? Por cada incremento de un 1% en el precio, la cantidad demandada disminuye un 0,07%. ¿De acuerdo? Al ser ese resultado menor que 1, vamos a decir que la demanda es inelástica. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería por la vía de las variaciones porcentuales. Vamos a calcularlo, me lo piden también, por la vía de el punto medio o la elasticidad arco. Bien, entonces aquí tenemos la variación de Q partido por la variación de P multiplicado por P1 más P2 dividido por Q1 más Q2. Y esto sería lo que tenéis aquí, 980 menos 1000 dividido entre 0,9 menos 0,7 y eso que multiplica a 0,7 más 0,9 dividido por 1000 más 980. Bien, ¿cómo interpretamos este resultado? Que en este caso me da 0,08. Pues por cada incremento de un 1% del precio, la cantidad demandada disminuye un 0,08%. Por lo tanto, la demanda es inelástica. Al ser menor que 1, pues decimos que es inelástica. Mirad, una cosa importante. Cuando calculamos la elasticidad precio de la demanda, bien sea por la fórmula de las variaciones porcentuales o bien sea por la fórmula del arco, el resultado va a ser casi igual, varía muy poco. ¿De acuerdo? Son dos métodos distintos para calcular la elasticidad, pero sin embargo el resultado es bastante parecido siempre. ¿Bien? Y con respecto a la pregunta 3, me decían, con los datos del problema anterior, si los dueños de la cafetería quieren aumentar sus ingresos totales, ¿qué deberían hacer para el año que viene? ¿Subir o bajar el precio del café? Bueno, en la teoría vimos que si la demanda es inelástica, la empresa puede subir el precio para subir sus ingresos. Bien, vamos a verlo, vamos a comprobarlo aquí matemáticamente. Fijaos, los ingresos del año 1, los ingresos se calculan precio por cantidad vendida, ¿de acuerdo? Entonces, al precio de 0,70 o de 70 céntimos, se vendían 1000 cafés. Entonces, 0,70 por 1000 me da 700 euros. Bien. Y luego, en el año 2019, el precio subió a 90 céntimos, 0,9, y la cantidad demandada disminuyó a 980. Pero si yo multiplico 0,9 por 980, me da 882, es decir, me da unos ingresos mayores. ¿De acuerdo? Entonces, aunque la cafetería subió el precio del café y aunque la cantidad demandada de café disminuyó, ¿de acuerdo? La cantidad demandada disminuyó en un porcentaje menor que la subida del precio del café y esto hace que los ingresos sean mayores. Esto ocurre porque la demanda es inelástica, ojo, ¿de acuerdo? Haremos más ejercicios de todas formas sobre esto, pero de momento lo vamos a dejar hasta aquí, ¿de acuerdo? Bien, nos vemos para la siguiente, que sería, vamos a continuar con la elasticidad renta en el siguiente vídeo, ¿vale? Hasta el siguiente vídeo, adiós.